Al enviar a sus apóstoles, les dijo Jesús: no tengan miedo a los perseguidores, pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada tan secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Lo que escuchan en el oído, pregónenlo desde la terraza. No le tengan miedo a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman en cambio al que pueda condenar alma y cuerpo. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. El gran secreto, el gran reto que enseña Jesús a sus seguidores, a sus discípulos, a sus apóstoles, a toda aquella persona que se atreva a confesar el nombre de Dios en el mundo, a defenderlo y explicarlo con su palabra y con su testimonio, es no tener miedo a hacer lo que se debe hacer. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 21 de junio, año 2020. El discípulo es aquella persona que se identifica totalmente con su maestro. Entonces, cuando se trata de hablar de discípulo, se trata de hablar de un creyente, de un bautizado, de una persona que se atreve a decirle sí a Dios. Y para poder cumplir esa misión talentoso, entonces debiera cumplirla identificándose con su maestro. Y el maestro le dice: no tenga miedo, haga las cosas, anuncie la palabra, defienda la verdad, practique la justicia, muévase en la caridad, no tenga miedo en decir la verdad. Ese es el reto de este evangelio. En ese capítulo 10, según San Mateo, el discípulo se identifica con su maestro. La pedagogía de Jesús de Nazaret sigue como impactando en la mente y en el sentir de todos sus seguidores, porque cambia el parecer, anima el espíritu, siembra la esperanza. Los parámetros del maestro son la caridad, el amor y la justicia. El reto que propone Jesucristo para su Iglesia Católica es: no tengas miedo. Muchas cosas las dejamos de realizar por los miedos, porque el miedo invade el pensamiento del ser humano. El miedo acobarda, como que aniquila los sentimientos de las personas, opaca los deseos, finiquita las esperanzas. Un enemigo mortal en nuestro avance espiritual se llama el miedo. Tratar de decir: tengo miedo, me da miedo hablar. No tengo fortaleza para decir lo que tengo que decir. No tengo fortaleza para enfrentar lo que debo enfrentar. La Biblia dice: no tengas miedo. Porque es que el miedo nos asedia, el miedo porque nos falta la pureza espiritual, porque no estamos convencidos de lo que creemos, porque somos demasiado racionales, porque pensamos mucho con las ideas de los demás. Entonces tengo miedo. Porque es que consultamos demasiado. Hay personas que mantienen consultando todo. Hay personas que no dan un paso sin que los demás le digan está bien o no está bien, está correcto o no está correcto. Siempre tiene miedo de hacer las cosas, de avanzar, porque esperamos resultados con el consentimiento de los demás. Nos da miedo. Preguntamos a los demás: ¿a usted le parece? Entonces, si al otro le parece, entonces yo lo hago. Consentimiento de los demás, siempre mantengo lleno de miedo. Jesucristo dice a sus seguidores: no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No le tenga miedo a eso en la vida, dice la Biblia. A los que maten el cuerpo, téngale miedo a los que matan cuerpo y alma. A ese sí hay que tenerle miedo. ¿Y quién es ese que mata el cuerpo y el alma? El que lo aniquiló a usted. La persona que lo critica, que lo presiona psicológicamente, la persona que lo manipula a usted, a ese sí téngale miedo.
Téngale miedo a la persona que usted depende totalmente de eso y no da un paso sin que la persona se lo diga. Téngale miedo, dice la Biblia, a los que matan el cuerpo y el alma a la vez. Téngale miedo a la persona que ya verdaderamente le quitó a usted la autonomía, su autoridad, su independencia. Téngale miedo, dice la Sagrada Escritura. El Evangelio de la vida que predica Jesús de Nazaret nos pide afrontar siempre la verdad. Pero decir la verdad tiene sus implicaciones y causa miedos y también causa temores. Decir la verdad, no meterse en problemas con los demás. Decir la verdad, yo mejor me callo, guardo silencio y no digo nada. Entonces la autoridad se fortalece con la verdad, diría Jesús a sus discípulos. Diga la verdad, no tenga miedo, afróntela. Entonces eso da autonomía en la autoridad de cada persona. Pero también la autoridad se puede perder por el miedo y las disculpas de las personas, porque tienen miedo. Entonces pierden su autoridad, su autonomía en el apostolado, en la obra de la evangelización, en el mandato. Una persona pierde autoridad porque le da miedo decir las cosas. No tengas miedo a los que te persiguen, dice la Biblia. No tengas miedo en aceptar y afrontar las deficiencias en tu personalidad. ¿Por qué tener miedo? Reconocer los errores que tenemos en la personalidad, las deficiencias. No tengas miedo en decir lo que debes decir, pero hay que decirlo bien dicho, hay que decírselo así. No tengas miedo en pensar qué es lo que te impide avanzar. El miedo hace ver las cosas peor de lo que son. Nadie ha logrado el éxito dejándose acompañar del miedo. El Papa Francisco, en un Angelus Regina Caeli, un 25 de junio del año 2017, en ese momento el Papa enseñaba que las dificultades y las tribulaciones, los miedos forman parte de la obra de la evangelización. Las dificultades que se pueden presentar en el camino, pero no tengan miedo, hacen parte de la vida cotidiana. Decía el Papa, Dios no abandona a sus hijos en la hora de la tempestad, por lo tanto no le dé miedo. En la hora de la persecución, el Papa Francisco nos anima a no tener miedo. No tener miedo, decía el Papa, del que se burla de nosotros y nos maltrata. No le tenga miedo a esa persona. No le tenga miedo del que lo ignora, del que no lo quiere tratar. No le tenga miedo del que lo alaba, pero a sus espaldas lo combate. No le tenga miedo a eso. Dígalo. Dígalo con prudencia, dígalo con respeto, pero dígalo. No tenga miedo en decirlo. Del que te alaba, pero a tus espaldas habla mal de ti, te combate. Nelson Mandela decía, aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El valiente no es quien no siente miedo, decía Mandela, sino aquel que conquista ese miedo. No hay que tener miedo, decía San Juan Pablo II, de acoger a Cristo y aceptar su potestad y seguir la vida de acuerdo a la ley del Señor. El gran reto para ser un buen cristiano y un buen evangelizador es no tener miedo.